Hola a todos, mi nombre es Jesús y en sí el día de hoy vamos a hablarles acerca de un tema fundamental que nos va a ayudar a entender cómo funcionan las células complejas. Esto lo vamos a entender a partir del siguiente tema, que es el control de la expresión génica en eucariontes, con un enfoque especial en el control post-transcripcional. De manera sencilla, prácticamente estamos hablando de cómo una célula va a decidir cuándo, dónde y cuánta información genética tiene que utilizar con el fin de producir proteínas. En sí, a diferencia de las células procariotas, donde el control es más directo y ocurre principalmente durante la transcripción, las células eucariontes tienen un sistema mucho más sofisticado. Esto se debe en parte a la estructura de la célula, ya que el ADN va a estar encerrado en el núcleo y altamente organizado en cromatina, lo cual ya representaría el primer nivel de regulación génica. Pero aparte de esto tenemos otros mecanismos, que es la modificación de la cromatina, la influencia de elementos reguladores y la participación de factores de transcripción específicos que van a activar o silenciar genes de manera muy selectiva. Después de que un gen ha sido transcrito a ARN mensajero, el control no se va a detener ahí. Después de que este gen se transcriba a ARN mensajero es que empieza el control post-transcripcional, en la cual prácticamente se ajusta con mucha precisión la expresión génica. Esto se da a través de diferentes procesos, que empieza con el splicing o el corte y empalme del ARN. Este va a permitir generar diferentes proteínas a partir de un mismo gen, eliminando o combinando exones de distintas maneras. A su vez tenemos la edición del ARN. Aquí prácticamente va a ocurrir una modificación en las bases específicas de aquel ARN que ya fue transcrito, para que después se dé el transporte del ARN mensajero, el cual va desde el núcleo al citoplasma, el cual también está regulado por otros tipos de mecanismos. Tras el transporte del ARN mensajero tenemos la estabilidad del ARN, ya que algunos mensajes van a ser degradados más rápidos que otros. Y finalmente tenemos el control de la traducción, donde se regula si ese ARN llega o no a producir una proteína. Para resumir, podemos mencionar que la expresión génica en eucariontes es un proceso altamente regulado, tanto la transcripción como después de ella. Así permite a las células poder adaptarse, desarrollarse y responder a su entorno. Bueno, ya ahorita voy a hablar sobre lo que es la regulación de la expresión genética. Y bueno, como tal, esto quiere decir que va a comprender todos aquellos procesos que van a ser celulares y que pueden aumentar o disminuir los que son los productos finales de los genes, como vendría siendo las proteínas o el ARN. Y bueno, en la naturaleza vamos a encontrar una gran variedad de procesos regulatorios, como sería el ejemplo de desarrollos a la respuesta de estímulos del ambiente. A su vez que también vamos, por ejemplo, a encontrar lo que es una respuesta o adaptación a nueva fuente alimenticia. Esto quiere decir que casi como cualquier paso de la expresión génica puede ser modulada. Y esto es porque hay un inicio en la transcripción al procesamiento del ARN o una modificación post-tradicional de una proteína. Por lo general es cuando es un gen regulador que controla otro. Y bueno, acá tenemos lo que sería la modificación de la cromatina, que esta lo que quiere decir es que se va a referir a los cambios estructurales y químicos que ocurren en la cromatina, como sería un ejemplo en el complejo de ADN y proteínas, principalmente lo que sería la histona. Y eso lo que va a hacer es que va a formar cromosomas en el núcleo, que vendría siendo en las células eucariotas. Estas modificaciones van a regular un acceso del ADN para procesos celulares como la transcripción, replicación y reparación del ADN, obviamente sin alterar la secuencia del ADN. Bueno, y como pregunta clave tenemos ¿por qué es tan crucial que una célula controle qué genes expresa y cuándo lo hace? Para esto la respuesta es muy simple. Es que todas las células de nuestro cuerpo comparten el mismo ADN, pero no todas realizan las mismas funciones. Podemos dar un ejemplo como lo son las neuronas y las células de la piel. Tienen el mismo material genético, pero se comportan de una manera completamente distinta. Esto se debe a que cada célula solo activa genes que se necesita
y mantiene inactivos a los genes que no le corresponden. Esto se da más allá en lo que es la epigenética. La epigenética es el estudio de cómo ciertos factores pueden modificar la expresión de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Un ejemplo de este es la metilación del ADN. Como lo podemos ver en pantalla, es que esta metilación de ADN actúa como una especie de candado que impide que se lean ciertos genes. Y gracias a este tipo de mecanismos, una célula puede, entre comillas, recordar qué genes deben mantener activos o cuáles deben mantener silenciados. Este tipo de regulación es clave durante el desarrollo embrionario, donde a partir de una sola célula se forman tejidos distintos como músculo, piel o cerebro. Es el paso donde se da la diferenciación celular. Bueno, poniendo con el tema, ahora comenzamos a hablar sobre las aplicaciones clínicas y biotecnológicas. En sí, para comenzar, no es solo conocer cómo se regula la expresión génica, no solo es importante desde un punto de vista biológico, sino también de un punto de vista médico. Porque hoy en día cabe recalcar que muchos tratamientos buscan modular estos mecanismos de regulación. Por ejemplo, en ciertas terapias contra el cáncer se intenta reactivar genes que los cuales fueron silenciados de forma anormal o usar ARN antisentido. Esto con el fin para bloquear la producción de proteínas dañadas. Además, en biotecnología se utilizan herramientas como el CRISPR, que no solo es para editar el ADN, sino también cabe recalcar que sirve para controlar la activación o silenciamiento de genes sin modificar la secuencia genética original. Bueno, como caso clínico vamos a hablar sobre la atrofia muscular espinal. Bueno, esta es una enfermedad genética que afecta a las neuronas motoras, causando una debilidad muscular progresiva. Está causada por la mutación del gen SMN1, que produce la proteína SMN, vital para la supervivencia neuronal. Sin la SMN1 funcional, las células dependen del gen SMN. Y bueno, para terminar, podemos decir que en sí la regulación de la expresión génica no es solo un simple interruptor de encendido y apagado, como si fuera un interruptor de luz. En sí, este es un proceso biológico complejo, que el cual es muy sofisticado y en sí también involucra muchos niveles de control, tanto antes, durante y después de que un gen es transcrito. Gracias a este sistema, que el cual es complejo, a la vez como se menciona también sofisticado, este permite la regulación de absolutamente todo. Una célula puede decidir quién es, qué hace y cómo responde al mundo del que nos rodea. Sin embargo, esto hay que comprender cada paso de los procesos, debido a que no se abre una puerta no solo al conocimiento biológico profundo, sino también al desarrollo de nuevas terapias y soluciones médicas para el futuro. Muchísimas gracias.